Hacía tiempo que quería hablar en este meetup y dije, bueno, vamos a hablar de algo que llame la atención, pues, por ejemplo, plagiar literatura, vamos a admitirlo así tranquilamente. Ya hay antes hablábamos, ¿no?, de que hay gente que es famosa que está plagiando cosas y tal, bueno, pues nosotros también. Y además vamos a poner con Deep Learning, que como está de moda, pues seguro que así viene más gente también, ¿no? Habéis venido por eso, ¿no? Bien. Bueno, para empezar, esto va de generar lenguaje, ¿vale? De generar lenguaje siguiendo el estilo de un autor dado. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues voy a empezar dándoos un ejemplo y luego os cuento cómo se hace. Como voy a plagiar un poema, voy a poner el atril así para que parezca digno, ¿vale? Cuando en la esperanza de la frente, de la mano de la fortuna cría, porque en la esperanza y el pecho ardiente, en la vida el sol de aquel que no guía, para que se le ande que la luz de Marte y la aurora la que es el mármol que siento, en el mismo tiempo y en el cielo viene. ¿Qué tal? ¿Un poco raro? ¿Bien? Bueno, esto es un texto generado automáticamente, no es un poema real, ¿vale? Lo ha generado una red neuronal con Deep Learning, no era coña, de verdad es Deep Learning. ¿Y cómo puede funcionar esto? Pues todo esto viene de una historia que empezó hace 3 años, realmente. ¿Alguien ha leído este post de Andrés Carpazzi? ¿No? ¿Nadie? Una persona por ahí, bien. Bueno, otro, 2. Pues he tenido mucha suerte, porque yo cuando lo vi me alucinó muchísimo. Yo pensaba que esto lo habría visto todo el mundo y resulta que no. Andrés Carpazzi, si no le conocéis, es el que hoy día es el director de inteligencia artificial en Tesla, o sea que sabe un poquito de estas cosas. Y escribió este post hablando de las redes neuronales recurrentes y lo guays que son, ¿vale? ¿Qué es una red neuronal recurrente? Es un tipo de red neuronal que tiene neuronas como esta, que parecen muy complicadas, ¿vale? No lo voy a explicar, no os asustéis, pero básicamente son neuronas que lo que pueden es memorizar datos que han visto. Entonces, esto permite construir modelos de Machine Learning que, en vez de coger un dato y tomar una decisión inmediatamente, lo que hacen es leer una secuencia de datos. Llegan muchos datos uno detrás de otro y cuando lo han leído todos, tomar una decisión. Y lo que habilita que puedan trabajar esa secuencia es precisamente esas memorias que mencionaba, ¿no? Pues la propia red neuronal va decidiendo qué datos son importantes de la secuencia y cuando se toma la decisión al final. ¿Cómo se construye un modelo con estas redes? Pues como se hace todo en redes neuronales, en Deep Learning. Hacemos una capa con muchas neuronas de estas, ponemos otra capa encima, ¿vale? Y eso nos permite aprender. ¿Cómo se aprende? Pues seguro que habéis oído hablar del backpropagation, ¿no? Es el algoritmo con el que aprenden casi todos los modelos de redes neuronales. Aquí lo que vamos a hacer es, esto va a entrar una secuencia de datos por aquí, va a ir pasando por cada capa recurrente y al final habrá una capa de arriba que es la que toma una decisión. Vale, esta secuencia es más, o es menos, o es 7, lo que sea. Si lo hace bien, pues perfecto. Si lo hace mal, pues hay un proceso de retropropagación de los errores que es con el que se van ajustando los parámetros de cada neurona y con eso el sistema va aprendiendo, ¿vale? O sea que en funcionamiento en realidad es muy parecido a una red neuronal estándar. ¿Qué es lo que propuso Carpazzi en este post para demostrar cómo funcionaban? Dijo, bueno, vamos a hacer un sistema que sea capaz de escribir texto, ¿vale? El texto encaja muy bien en esto porque el texto es una secuencia de cosas, ¿no? Es una secuencia de caracteres que van uno detrás de otro. Bien, eso la red se lo traga. Pero el problema es que es una secuencia de caracteres, he dicho. Un carácter no se lo puedes meter a un modelo de Machine Learning, no sabe qué hacer con él, tienes que darle números. Entonces lo que proponía aquí Carpazzi es, vamos a hacer una codificación one hot. One hot significa que si tengo 25 caracteres en mi idioma, pues voy a hacer un vector de 25 numeritos que represente cada carácter. La A va a ser el vector de 1, 0, 0, 0, 0, 0. La B va a ser 0, 1, 0, 0, 0, 0. ¿Vale? O sea, si ponemos un 1 en el índice que toque de ese carácter. Entonces vamos metiendo así cada uno de los caracteres. ¿Y qué es lo que hace esta red recurrente? Pues le damos, por ejemplo, un trozo de Shakespeare. Imaginaos, 100 caracteres de Shakespeare. Y lo que le estamos pidiendo que prediga es cuál es el carácter que viene a continuación. ¿Qué carácter escribió Shakespeare en la posición 101? ¿Vale? Pues conoces el backpropagation con esto, la red aprende, vale, cuando ve este tipo de texto de Shakespeare, el siguiente que tengo que escribir es así, siguiente carácter. Cuando ve este otro troncho de Shakespeare, lo siguiente que viene es otro carácter. Esto lo entrena mucho tiempo, la red neuronal se tira en 3 días leyendo Shakespeare, con desesperación, y al final, pues tienes una red neuronal que le das un trocito de texto, y si es de Shakespeare, te dice, vale, pues después Shakespeare hubiera escrito esto. Pero si le das un trozo de texto que no es de Shakespeare, lo que sea, o una cadena vacía, te dice, pues yo creo que Shakespeare, como he aprendido de él, hubiera escrito esto a continuación. Y entonces genera cosas como esta, ¿vale? Esto no es de verdad de Shakespeare. Esto es un texto que ha generado esta red neuronal. Esto está en el post que os decía de Carpazzi, ahí tienes un ejemplo. Y está muy bien, porque sigue la estructura de teatro, ¿no? Por el nombre de un personaje y luego hay lo que dice,
habla en inglés, evidentemente, pero en inglés antiguo. Por ejemplo, aquí hay uno que dice alas, que eso ya no lo dice nadie. Bueno, o yo qué sé, había uno que decía, habla de las miserias de su alma, no me acuerdo dónde estaba, en algún sitio por aquí. Bueno, lo copia bastante bien, ¿vale? Lo cual es bastante impresionante. Ahí os animo a que veáis el blog de este hombre porque hay otros ejemplos muy curiosos. Lo prueba también con el código fuente de Linux, yo salía a escribir código C, bueno. Vale. Entonces, a mí esto me llamó mucho la atención, como os decía, hace 3 años, y bueno, pues en mi tiempo libre he ido probando, vale, esto está interesante, pero yo veía que al final lo que hacía era copiar mucho, ¿no? O sea, cogía trozos de Shakespeare muy gordos, te los iba pegando, entonces tú lo lees y dices, joder, qué bien está esto. Pero luego lo buscas y en realidad he ido como copiando trozos de frases. Entonces yo digo, bueno, ha habido muchos avances en tratamiento de texto en los últimos años, en Deep Learning. ¿Qué se puede meter aquí para que haga algo un poco más creativo? Os voy a contar un repaso así como súper rápido de muchas técnicas que se han ido usando en traducción y que, bueno, se pueden probar para mejorar esto, ¿vale? La primera es esta, que no es muy conocida, se llama Byte Pair Encoding, y la idea es que en vez de trabajar a nivel de caracteres, vamos a trabajar a algún nivel un poco más amplio, ¿no? ¿En qué consiste el Byte Pair Encoding? Imaginaos que tenemos una secuencia de caracteres como esta de aquí, ¿no? Muy sencillita, solo así ves. Lo primero que vamos a hacer es buscar una pareja de caracteres que aparezcan juntos muchas veces, repetidos, ¿vale? Por ejemplo, aquí, la secuencia AB, este binomio sale muchas veces. Pues vamos a comprimirlo en un nuevo símbolo. Vamos a hacer un símbolo que signifique, este símbolo representa AB, los dos tokens juntos, ¿vale? Después repetimos, el AA también aparece muchas veces. Creamos otro nuevo símbolo que representa AA. Y así vamos a ir repitiendo iterativamente, todas las veces que nos dé la gana. Podemos incluso juntar símbolos que hemos creado ya. Por ejemplo, aquí estamos creando un símbolo. ¡Ay, Dios! Que le da el stop. A ver, ya, no pasa nada. Podemos crear un símbolo, que no sé por qué tiene un botón de stop esto. Juntamos el símbolo AA y el símbolo AB y creamos un nuevo símbolo que significa que vienen seguidas 3 A's y una B, ¿vale? Como digo, esto lo repetimos muchas veces y podemos crear un diccionario BPE. Vale. Hola. A ver. Está jugando una mala pasada esto. Ahí está. Vale. Entonces, ahora vamos a trabajar no solo con caracteres del idioma, sino con los símbolos que hayamos detectado. Y son de nuevo símbolos que tienen muy alta frecuencia. Entonces, luego veremos que, por ejemplo, si esto lo entrenamos con el Quijote, pues me va a crear símbolos automáticamente para caballero, mancha, Dulcinea. ¿Por qué? Porque aparecen mucho en el texto, ¿vale? Y va a explotar eso. Esto está muy bien, pero ¿cuál es el problema ahora? Bueno, el problema es que este mando no funciona, así que me voy a poner aquí. Ya no nos vale el truco del one-hot encoding que os decía, porque si creamos un diccionario BPE que tiene un montón de palabras y trozos de palabras y tenemos miles de estos, codificar eso como 100000 es muy pesado. Entonces, aquí se usa una técnica que se suelen llamar embeddings y lo que consiste es, vamos a coger cada símbolo y lo vamos a representar por pocos numeritos, pero que no sean unos y ceros, que sean, no sé, algo más rico, números continuos, 7 menos 4, 2 con 4, ¿no? El problema aquí es cómo elegimos esos números. Bueno, pues cómo se hace todo en Deep Learning, no haciéndolo, dejando que lo aprenda la red neuronal, ¿vale? Entonces hay unas capas especiales que se llaman capas de embedding, como la que tenemos aquí, que inicialmente deciden cómo representar cada token, con unos números ahí random, cualesquiera, pero cuando hacemos el backpropagation de ir subiendo y bajando, pues va ajustándolos también. O sea que aprende a la vez tanto los pesos de las neuronas, los parámetros de las neuronas, ya no funciona ni el putero, bueno, me quedo sin pila. Aprende tanto los pesos de las neuronas como cómo debe representarse cada token, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso nos soluciona el problema. ¿Qué más podemos hacer? Dropout. ¿Conocéis esta técnica? Algunos sí. Es una técnica para garantizar la generalización de la red neuronal, ¿vale? Básicamente lo que hace es que cuando estás entrenando, pues de vez en cuando apagas neuronas y así evitas que haga sobreajuste, que la red neuronal se aprenda de memoria algunos datos del entrenamiento, que es justo lo que queremos. No queremos que copie tronchos de Shakespeare para hacer algo que parezca auténtico, queremos que innove, ¿vale? Eso está bien, nos ayuda a entrenar. Hay otra técnica también que se usa mucho ahora que se llama Batch Normalization, que esta lo que nos ayuda es a que el entrenamiento de la red neuronal sea más estable. Seguro que habéis oído, si habéis hecho un curso mínimo de Machine Learning, que los datos hay que ponerles media 0, desviación 1, ¿no? ¿Os suena esto un poquito? Pues esto hace lo mismo, pero dentro de la red neuronal. Metemos capas entre medias, que de vez en cuando nos normaliza los datos y esto nos ayuda. Y al final, pues tenemos un chorizo como este, ¿vale? Parece muy complicado, pero en realidad es justo lo que os he ido comentando. Como no tengo el puntero, me va a tocar saltar. Aquí tenemos una serie de tokens, que son los que ha aprendido BPE. Estos son tokens reales que aprende con el Quijote. Por ejemplo, la primera parte del Quijote va diciendo, nombre es un token completo.
el espacio es otro token. No, espacio, quiero, y acordarme, como no aparece mucho en el Quijote, lo parte en 2 tokens. Acor y darme. Esto probablemente sirva porque para formar otros verbos lo puedo reutilizar también, ¿vale? Luego va la capa de embeddings, o sea, cada token de eso se convierte en una serie de números que son los que he aprendido en la red neuronal que son buenos para representar esa palabra. Tenemos dropout para hacer generalización, mass normalization, y luego tenemos capas de neuronas LSTM, las que contaba antes, pero en una estructura que se llama bidireccional, que es que yo tengo 2 capas, una que lee la frase de izquierda a derecha, otra que la lee de derecha a izquierda, ¿vale? Eso es, leer en los 2 sentidos es muy útil porque en algunos idiomas se suele leer al revés. Y luego la salida a esas 2 capas la junto y ya va a otro dropout, y la salida que es una capa muy grande en la que tengo una neurona para cada token que yo he aprendido y entonces me dice qué palabra tengo que escribir a continuación, ¿vale? Todo esto suena muy bien, pero entrenarlo es un infierno, porque esto tiene muchísimos parámetros que hay que tocar, ¿vale? Y aquí, pues, igual que antes que el compañero hablaba del BigML, que te coge los parámetros solos, pues hay una librería open source que se llama skopt, digamos que es hermana de scikit-learn, la librería de Machine Learning de Python, que lo que te hace es resolverte este problema. Pues, digamos que te hace otro modelo de Machine Learning que va viendo qué parámetros vas probando, ¿vale? Voy a poner tantas neuronas, tantas capas, tanto dropout. Mira qué acierto tienes, haz otra prueba, mira qué acierto tienes. Entonces te va prediciendo cuál es el siguiente conjunto de parámetros que deberías probar para hacerlo un poco mejor, ¿vale? O sea que esto nos resuelve un poco esa papeleta. Y luego ya si queremos fliparnos un montón, que ya os digo que esto luego no funciona en la práctica, pero está bien como ejercicio intelectual, se pueden usar bloques residuales, ¿vale? ¿De qué va esto? Una capa normal tiene esta pinta, ¿vale? Es una red de neuronas que coge los datos de la capa anterior y lo pasan a la siguiente. ¿Qué se puede hacer para mejorar esto? Primero, usar estas técnicas que os he comentado para garantizar que el entrenamiento va mejor, con mass normalization, y poner un dropout para que esto sea general, pero además poner este cable que hace así, ¿vale? ¿Qué hace el cable este? Pues hace que cuando llegan los datos a esta capa, se pueden procesar por las neuronas recurrentes, o la red neural puede decir que ¿para qué? Se salta todo el bloque entero y sigue para adelante, ¿vale? ¿Por qué esto es útil? Porque entonces yo puedo hacer cosas más gordas, como esta. La parte de abajo es lo mismo que os he enseñado antes, pero arriba puedo tener muchos bloques residuales de estos. Entonces, normalmente entrenar una red de estas, si yo no tengo las conexiones de salto, es súper costoso. Puedo tirar un montón de épocas entrenando y aquello no tira. Pero cuando hago una estructura de este estilo, lo que pasa es que primero la red neuronal tiende a saltarse todos los bloques de arriba y entrena solo la parte de abajo. Y una vez eso, digamos que está maduro, ya empieza a estar estable, pues poquito a poco va utilizando los bloques de arriba también. Entonces hay varios papers en los que se demuestra que esto es bastante útil, ¿vale? Bueno, pues con todo este chorizo, pues yo me fui entreteniendo mucho programando estas cosas y lo metí en este proyecto que se llama NeuroWriter, que es un proyecto open source. Tarda muchísimo en entrenar, ya os lo digo, pero si alguien se atreve, pues puede coger una GPU, lo deja un mes entrenando y hace cosas, ¿vale? Y lo empecé a probar con muchas historias, ¿vale? Hasta ahora era la parte educativa, ¿vale? Ahora viene la parte divertida de la charla. Por ejemplo, el Quijote, pues le metí el Quijote entero y entonces digo, vale, le escribo en un lugar de la Mancha y ahora sí que tú. Y dice, en un lugar de la Mancha está en su amada y había de hacer regidor de tu amo que desde aquí está por el suelo. Por aquello de las armas respondió Don Quijote, que podrá bla 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 bla. Bueno, ahí sigue. Y no es como el Quijote, ¿para qué voy a engañar? O sea, no hace nada que vaya a suplir a un maestro de la literatura. Así que dije, hay que hacer algo más sencillo, algo más de la sociedad actual. Vale, vamos a probar con pelis de Hollywood, ¿vale? ¿Qué es lo que hice aquí? Me descargué la mitad de las pelis de IMDb, no los vídeos, obviamente, porque no me caben en mi ordenador, sino solo los títulos, ¿vale? Los títulos de, no sé, 300.000 películas. Y puse este sistema a aprender con eso. Entonces, ¿qué hace? Se ha aprendido la estructura de un título de una película y se inventa títulos nuevos de películas. Entonces hice un experimento interesante. Vale, voy a generar 3 títulos y el título tal cual salga, voy a buscarlo en imágenes de Google y con eso voy a montar un cartel de la película, a ver cómo sería. Y tenía la búsqueda segura de Google activada. Esto es importante, luego veréis por qué, ¿vale? La primera película que salió fue Last Company y salió esa imagen. Ahí me recuerda al típico festival de cine finlandés o algo así. Segunda película, Las pelotas del amor parte 2. Menos mal que estaba la búsqueda segura activa, ¿eh? Menos mal. Y luego salió esto de Tale of the Throne, que no sé qué es, sinceramente, y sale una cosa loca ahí, no sé, parece Alicia en el País de las Maravillas, y muchas más, ¿vale?
Aquí veis muchas otras que salieron. Lo interesante es que todo esto que os contaba de la generalización y tal ha funcionado, porque el 99% de las... Hay algunas muy graciosas, alguno estará viéndola ya. El 99% de estos títulos no está en IMDb. No está copiando títulos, está inventando cosas nuevas. Si os decía que hay algo muy raro, por ejemplo, por esta zona, no sé si lo veis. Bueno, ahí es cuando me di cuenta que en IMDb hay pelis muy raras, muy raras. Bien, ¿qué más? ¿Con qué más lo podemos probar? Con bebidas. ¿Vale? Cogí un dataset de recetas de bebidas, que básicamente era un nombre de una bebida, 2 puntos y la lista de ingredientes. Igual, lo ponemos a entrenar y entonces se inventan nuevas bebidas. Se inventa el nombre y los ingredientes que lleva. Por ejemplo, un dencie, que se hace con ron, licor de melocotón y lima. O un banco, con V, que se hace con pacharral, limón y kiwi. O un chulavara, se inventó el nombre, que se hace con licor de mora, licor de avellana y granadina. ¿Vale? Y de nuevo, muchas otras más. Aquí doy las gracias públicamente a Wikipedal, la enciclopedia sobria, que es de donde saqué el dataset este. Existe de verdad esta página, de ahí saqué este conjunto de datos, y con eso se monta todo esto de aquí. Y aquí os hablaba antes del BPE, la técnica esta que se iba cogiendo símbolos y tal. Aquí es donde se ve que funciona, porque, por ejemplo, granadina, melocotón, los aprende como que son tokens enteros y a veces llega el escritor automático y pone ¡pum! Melocotón de golpe. Pero cuando estás inventándose nombres, lo que hace es, ha aprendido también tokens que son sílabas del español, y entonces las va mezclando para generar algo que le parece que podría ser el nombre de una bebida. ¿Vale? Aquí la idea que yo tenía era montar un espectáculo en vivo y vamos a traer un barman aquí que estuviera haciendo neurobebidas en tiempo real. Lo que pasa es que no me han dado el carnet de manipulador de alimentos y la verdad es que lo entiendo, pero bueno, así están las cosas. ¿Qué más? ¿A alguien le gusta Lovecraft? ¿No? Sí, sí. Si habéis leído Lovecraft, pues pasan cosas muy raras en las historias de este señor. Yo le puse a aprender a escribir con una historia, bueno, con todas las historias de Lovecraft, que no son tantas al final. Entonces ha inventado un cuento turbio que se llama East Marsen y dice: In the sound of the shadowy streets and stack masonry of the black city, as the chill of the vast and motive, as I almost tried to be a revolver. Bueno, y empieza a hablar ahí de las Yellow Police Graves, The Strange Body on the House, el Al-Jareth Horror y no sé qué. Si habéis leído Lovecraft alguna vez, todo esto son ingredientes que suenan, ¿no? Bueno, pues ya está. Yo lo hice con esto porque me gustaba mucho, pero cuando se lo enseñé a un compañero de trabajo me dijo, bueno, esto está muy bien, pero si vas a ponerte en plan destructivo, lo que tienes que hacer es probar esto con el Apocalipsis, ¿vale? Pues lo entrené con el Apocalipsis también. No funciona tan bien porque no es tanto texto, además es incomprensible también, pero bueno, salen cosas como esta. Él y los reyes de la tierra y de la tierra y de los siglos, y el ángel tocó la trompeta, y el que está en el cielo, y las cosas que están en él, y de la tierra, y el que está sentado sobre el mar, y la tierra, y vi a los hombres que no se halla de la tierra, y de la tierra, y de los siglos, y el templo de Dios y el Cordero. ¿Vale? Amén. Muy bien. Ahora voy a decir una cosa que no es coña, aunque lo parezca. El año pasado ya estaba trabajando en esto, y entonces para el Big Data Spain mandé una propuesta de charla que se titulaba Creando el Apocalipsis con Deep Learning. Y no me la aceptaron. Bueno, pues ellos se lo perdieron. ¿Vale? Y bueno, por poner algún otro ejemplo que no haya hecho solo yo, hay más gente trabajando en proyectos parecidos. Por ejemplo, esta gente de Botnik pues se ha hecho su propio libro de Harry Potter. ¿Cómo lo han hecho? Pues entrenando un sistema muy parecido también con todos los libros de Harry Potter, pero luego le han añadido un punto especial, que es que han montado el sistema para que en vez de predecir una palabra solo, te den varias palabras, y han puesto una persona ahí sentada que vaya escogiendo a manita cada una de las palabras para intentar formar una historia con sentido, ¿no? Y esto lo han impreso y está el libro este. Lo han llamado Harry Potter. Y el retrato de lo que parecía como una montaña enorme de cenizas, bueno, está todo en GitHub, el libro entero, lo podéis ver. Yo dije, pues si estos pueden, yo también. Pero yo, como soy así de chulo, dije que lo haga la máquina sola. Yo paso de estar ahí cogiendo palabras. Así que esto es lo que salió. Y dice: puedes estar en el castillo y no ser una madre. He estado hace unos días. Dice, no es momento de que te derrumbes, Severus. No sé qué, no sé cuánto, dijo Dumbledore. Y luego ponga más abajo, está por ahí diciendo: ¿qué pasa, Voldemort?, preguntó Harry. Y nunca había visto a los mortífagos en el castillo. Dice, ya sabes cómo he estado, y los mortífagos que encontramos en el bosque de los mortífagos, que hay un giro argumental impresionante. Bueno,
Y así sigue, no tiene ni pie ni cabeza. Pero bueno, aquí pasa un poco lo mismo que con Cervantes, ¿no? Para un libro no funciona, pero bueno, para cosas pequeñitas sí, ¿vale? Bueno, pues esto lo he contado un poco de coña, ¿no? Bueno, la verdad es que yo me he divertido mucho haciendo estas cosas, pero yo venía a contar esto, aparte de por las risas, para que veáis la potencia que empiezan a tener estos métodos de análisis de texto, ¿no? Pues ya temas como lo de los chupitos o el ejemplo de los títulos de película, pues simplemente poniendo este sistema y eligiendo bien el modelo de red neuronal, pues es capaz de hacerte algo que reproduce bastante bien el estilo. Entonces, imaginaos todo esto cómo se puede aplicar a otros temas de pues, clasificación de documentos, extracción de información de textos, este tipo de cosas, ¿vale? Así que nada, a mí lo que más me interesa es que luego me hagáis preguntas, en plan de ¿por qué estás tan loco de hacer esto? Pero bueno, ya que he empezado con un poema, pues voy a terminar con otro. Ya me diréis qué os parece. Voy a ponerme digno otra vez aquí. Yo un huego que de un nieto y su misma parte, de tu mano alimenta un semblante, de la vejez del tiempo de su gloria, y en el que la queja lo que tu aliento, su valor vuela el mal en tan segura, tiene al sol que en el rigor se atreve. Dichoso tú, ciego, medio en el que siento con que en que el mar de estrellas toca el aviso al que revela en batalla, y el cuerpo se divide y en el cielo, ¿qué es el bien? ¿Cómo es ver su sentido mío? Muchas gracias. Genial, Álvaro. Muy interesante la charla. Bien, ¿quién quiere empezar por las preguntas? Que seguro que hay bastantes. Os habéis quedado ojipláticos. Hola, muy buenas. La charla muy interesante, muy bonita. Muchas gracias por la charla. Yo me preguntaba, este tipo de redes que usan, bueno, nos has comentado que es un análisis supervisado porque van tomando la siguiente palabra, pero veo que, como bien has dicho, les has dejado entrenar como 3 días, 4 días, pero ¿cuál es la validación que has usado para decidir cuál es tu punto final? Vale, esa es una pregunta muy buena. No lo he contado aquí, porque no quería contar más batallas, pero normalmente los métodos que hacen esto usan de entrenamiento y de test el mismo texto. Entonces, claro, al final a lo que convergen es a que te repiten trozos del texto. Yo lo que he hecho es que he cogido de cada 4 palabras del documento, la cuarta la dejaba para el test. Entonces, digamos que cogía una palabra, le daba de entrada a la red neuronal las 100 anteriores y era predíceme esta. Y esto lo tienes que optimizar en el training. Con la siguiente palabra lo mismo, esta va para el training. La tercera palabra también para el training. Pero la cuarta decía, vale, el objetivo de predecir esta palabra lo vas a tener para el test. Entonces, cuando hacía la búsqueda de hiperparámetros con el método que he contado de SKOpt, lo que intentaba minimizar era el error que tenía en ese conjunto de test. Entonces, al final tarda tanto porque yo no estoy entrenando una red neuronal. O sea, con la búsqueda esta de parámetros, a lo mejor puedo entrenar 100 redes neuronales. Va probando una, ve cómo funciona el conjunto de test. Entrena otra, ve cómo funciona el conjunto de test. Y así varias veces. Y al final la que me dé un acierto más bueno en el test es la que he usado para generar estos resultados. Gracias. Otra pregunta, bastante rápida. He visto que has usado los caracteres para generar texto y también has usado el bit encoding, sí, el pair encoding. ¿Por qué no directamente codificas cada bin como si fuera la propia palabra? Cada bin... Me refiero, en vez de utilizar caracteres o el byte pair encoding, utilizar palabras directamente. Pues porque si usas palabras salen muchas. Ese es el problema principal. Entonces, el byte pair encoding, la ventaja que tienes es que le puedes decir, quiero que me generes como mucho 2000 símbolos. Y no va a generar más. Pero esos 2000 símbolos que te va a construir en ese diccionario van a ser primero los caracteres básicos y luego aquellos símbolos que más veces aparezcan en tu texto. Entonces es algo intermedio entre palabras, que te saldrían muchísimos símbolos diferentes, y caracteres que tienes muy pocos. Vale, muchas gracias. Comentar también que los sistemas de traducción que se usan últimamente, que hay papers publicados sobre ellos, el de Google, el de Facebook, usan una técnica parecida a esta también. Vale, o sea, intentan traducir en base a trocitos de palabras. Hola. A mí me había surgido una duda porque, bueno, lo de... Sí, aquí. Ahí. Sí. Sí, es por lo mismo del byte pair encoding, que, bueno, es la primera vez que oigo hablar de esto, me parece bastante interesante. Lo que no acabo de entender es cómo lo conectas con lo de la capa de embedding. Es decir, ¿lo del byte pair encoding te lo calculas tú y luego lo metes como entra a la red o cómo encaja todo? El byte pair encoding es un preproceso.
Tú se lo pasas a tu texto y entonces te dice, vale, los 2000 símbolos más frecuentes son estos. Entonces transformas tu dataset para que se conforme en base a esos símbolos y luego ya una vez que vas a la red neuronal, la capa de embedding te encuentra para cada símbolo cuál es la codificación numérica que es más útil. En realidad, la capa de embedding normalmente se suele usar para trabajar directamente con palabras. Pero con esto, pues digamos que tienes un preproceso que te alivia bastante trabajo. Muchas gracias.